El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Vamos a hablar hoy con el tema Somos mayordomos de Dios. Primera parte. Génesis capítulo 1, verso 26 en adelante, leemos la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pueden tomar asiento. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero comenzar a reflexionar sobre el tema de la mayordomía como la plantea o como lo plantea la Biblia, con el interés de fortalecer el concepto que como cristianos debemos tener al identificarnos como mayordomos de Dios y lo que de acuerdo con la Escritura son los deberes y las responsabilidades de los buenos mayordomos. No tengo dudas de que cuando entendemos esta verdad que nos plantea la palabra de Dios, primero disfrutamos el privilegio de ser mayordomos del Creador de los cielos y la tierra, y podemos ejercer una mayordomía conforme a lo que espera el que nos ha puesto, el que nos ha colocado en esa posición. Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que significa ser mayordomo a partir de Génesis capítulo 1. Hablaremos un poquito de algunos de los principios de la mayordomía a la luz de la Biblia, comenzando con el Antiguo Testamento. Y en entregas posteriores estaremos hablando de toda la idea que transmite también el Nuevo Testamento, sobre todo en el momento que Jesús y los apóstoles desarrollaron su ministerio. Y la primera pregunta que debemos responder al hablar de este tema es, ¿qué significa ser mayordomo a la luz de la Biblia? ¿Qué relación tiene el significado de la mayordomía en la Biblia versus la idea que la gente tiene hoy? Debemos comenzar diciendo que la palabra griega que se traduce como mayordomo en la Biblia mayormente parte del original griego oikonomos, que significaba un encargado o un administrador de las propiedades de un amo, de un señor, de un superior. En la Vulgata latina, que fue la traducción al latín de Jerónimo en el siglo IV, la traducción de los textos bíblicos, se tradujo oikonomos con los términos fidelis dispensator et prudens, y más luego con la frase o con las dos palabras major domus, siguiendo
el significado de domus como casa y major como mayor o principal. Cuando analizamos eso nos damos cuenta que en la cultura del Antiguo Testamento, y obviamente igualmente pasó a los tiempos del Nuevo Testamento, la idea parte de estos términos. Los mayordomos no eran igual a los dueños, pero eran servidores o esclavos de mucha confianza que se nombraban como administradores al frente de la propiedad. En conclusión, el mayordomo era el encargado de dirigir o administrar la casa. Por ejemplo, en Génesis capítulo 39, verso 4, se habla de cuando Potifar, el general egipcio que compró a José, el hijo de Jacob, quien estaba como esclavo de una caravana de madianitas, después que lo adquirió y le ganó algún tipo de confianza, ¿verdad?, lo nombró su mayordomo. Y dice el verso 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, Potifar, el general egipcio, le hizo mayordomo de su casa y entregó en manos de José su poder o el poder de todo lo que tenía. Y dice el verso 6 del mismo capítulo 39 de Génesis, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Eso transmite una idea de cómo se concebía la figura del mayordomo. Esa misma idea, y quizás con mayor nivel, era lo que se tenía en tiempos, los últimos años del Imperio Romano y de la época imperial, cuando surgió el cristianismo. Aumentaban los latifundios, que eran las propiedades, fincas o granjas, propiedad de los aristócratas de la época, quienes vivían de ese trabajo, vivían de lo que producían esas propiedades, esas grandes fincas, esas grandes propiedades de producción agrícola. Pero los aristócratas no vivían ahí, sino que tenían una especie de grandes casas y ahí nombraban una persona que era el jefe de esa operación, porque ellos tenían que estar en la ciudad. Y esos eran los mayordomos, personas de su confianza, generalmente servidores o esclavos que terminaban trabajando para ellos. Los promovían y lo encargaban para que administraran esos latifundios. En toda la Biblia, desde el principio, esa es la idea de la mayordomía o de los mayordomos. Alguien de confianza en quien se delega la administración de una gran propiedad, de un gran bien, de un valioso bien, porque el dueño confía en esa persona para que cuide, para que administre, para que desarrolle eso que está poniendo en sus manos. Obviamente, eso que acabo de explicar no se parece a la idea que nos ha llegado en los últimos tiempos a través del cine y la televisión. En estos medios se ha difundido que el mayordomo es una especie de ama de llaves que se encarga de la servidumbre y es una especie de interfase entre los empleados y los dueños o amos de la casa. A veces sirven de intermediario entre los amos y el mundo exterior. Y yo no recuerdo si era en la película de Batman que había un mayordomo llamado Jaime. Alfred era. Y esas son las figuras que uno tiene, ¿verdad? Una especie de mozo
Y eso uno se confunde. Y cuando hablamos en la iglesia de la mayordomía y hablamos a veces de esto de acuerdo a lo que dice la palabra, podemos estar pensando en Jaime o Alfred de esas películas y demás, y no estamos pensando en lo que dice la palabra de Dios. Sé que he tomado mucho tiempo con esta definición, pero creo que la aclaración es importante porque no tengo dudas de que la mayoría de las personas que me están escuchando dentro y fuera de este templo en este momento tienen la idea que le ha enseñado la televisión o el cine antes que la idea que presenta la palabra con respecto a lo que es un mayordomo. Lo segundo que debemos decir es que Dios designa al ser humano como mayordomo de la creación. En Génesis capítulo 1, versos 26 al 28 que leímos al principio, Dios hace al momento de la creación una delegación de autoridad sobre el ser humano para que asuma la mayordomía o administración de toda la creación. Mire cómo lo detalla. Verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Delante de Dios, a partir de esa decisión que Dios tomó ahí al principio, los seres humanos somos nombrados mayordomos, administradores de la creación. Somos los que nos vamos a enseñorear. Nos convierte el Señor en ese intermedio, en esa interfase entre la creación y Él como creador. Para nosotros tener entonces que darle cuenta como administradores de toda la creación. La posición del hombre, del ser humano, es una posición por encima de las criaturas. Por encima de las criaturas en todo el sentido de la palabra, en responsabilidad, en inteligencia, en sabiduría. Por eso el ser humano logra controlar a los animales y a todas las criaturas. El ser humano se impone en el mar, en el aire, en toda la creación. El ser humano cuando se propone, se impone. Y no es porque es el más fuerte. Ningún ser humano puede vencer un oso. Si vamos a lo físico, a un elefante. Si vamos con la capacidad física, una cantidad de animales terrestres y marinos, nosotros no lo podemos dominar si fuéramos cuerpo a cuerpo a enfrentarnos a ellos. Ahora, Dios nos ha dado capacidades que nos llevan a dominarlo y a someterlo y ponerlo a hacer lo que nosotros queremos. No porque tengamos más fuerza, sino porque Dios cuando nos creó nos dio esa capacidad para que nos enseñoreemos, para que dirijamos, para que administremos toda la creación. Ahora, eso iba conectado con la subordinación, el sometimiento al Creador que nos puso como mayordomos. Esto es muy importante que lo entendamos, porque es la idea que se desprende del capítulo 1 de Génesis y se mantiene a través de toda la Escritura. Y es el concepto que debemos mantener en nuestra mente cuando nos visualizamos frente a Dios. ¿Qué espera Dios de un mayordomo? Sería la segunda pregunta importante. ¿Qué espera Dios de ti o de mí como mayordomos? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, declara
Ahora bien, se requiere de los administradores, de los mayordomos, que sea cada uno hallado fiel. Cuando usted en el plano natural coloca a una persona con la responsabilidad de administrarle un negocio, de administrarle la casa, de administrar una responsabilidad de X o Y en la vida, ¿qué usted espera de esa persona? De esa persona que usted puso ahí. Usted espera que sea ¿qué? Fiel. Y obviamente es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que los mayordomos sean hallados fieles a Él en todo lo que representa nuestra posición, nuestra delegación de autoridad y administración de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué espera Dios de una persona en sentido general? Que administre bien el recurso. Por eso uno no puede hacer lo que le da la gana con su vida. Como dice mucha gente, yo hago con mi vida lo que me dé mi gana. No, usted no puede hacer lo que le dé su gana con su vida, porque usted no creó vida. Usted no fabrica vida. A usted le regalaron la vida y le dijeron, cuídela, administrela adecuadamente. Por eso todo lo que yo hago con la vida, con mi cuerpo, yo tengo que tener pendiente que le tengo que dar cuenta a Dios. Porque fue el que me la dio. Yo simplemente soy un administrador. Y el éxito de mi papel como mayordomo administrador es hacer lo que espera el que me colocó ahí. ¿Cuáles son los principios entonces que deben normar o reglamentar esa fidelidad de la mayordomía en la perspectiva de Dios o de nosotros como mayordomos de Dios? En Éxodo capítulo 16 encontramos un buen ejemplo de cómo Dios nos plantea y podemos extraer principios de mayordomía que van ligados a ese hecho histórico que presenta la palabra de Dios. Éxodo 16 encontramos que al mes después del pueblo judío salir en su éxodo de Egipto a la tierra prometida, los israelitas se quejan delante de Dios por comida. Es posible que se le habían acabado las provisiones. Ya tenían un mes caminando en el desierto. Es posible que lo que sacaron de Egipto ya se le había acabado. Y llegan donde Moisés en medio del desierto con la queja de que no tienen que comer. Y Dios les responde con la solución. Verso 4, capítulo 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí? El pueblo, haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Cuando usted analiza el funcionamiento de la creación, cuando usted ve todo lo que funciona en el mundo y en toda la creación, usted se da cuenta que Dios es un Dios de orden, es un Dios de sistemas, es un Dios de estructura. Usted no ve en la creación una cosa saliéndose de sitio y de que me dio la gana de cambiar el patrón. No, todo está sistemáticamente establecido. Usted ve las matas, por ejemplo, en estos meses que pasaron la temporada de mango, yo comencé a tirarle foto a una mata de mango que hay en mi casa. Y yo comencé a tirarle foto de que empezaron a salir las flores. Y yo veía todas las florecitas y yo decía, voy a ver si es verdad que esas florecitas se van a convertir en mango. Y comencé a tirarle fotos. Y es increíble cómo
todas esas florecitas van de poco a poco, día tras día, sistemáticamente transformándose en mangos. Y después estaba la mata así frondosa, llena de mango. Habían tanto mango que yo todavía tengo mango congelado. Impresionante, ¿verdad? Y si a eso le sumo, hermanos, que me suplen mango en cada temporada, imagínense cómo me puse yo. Tenía miedo de ponerme amarillo. Pero qué impresionante, frente a nuestros ojos, uno ve todo un proyecto, todo un sistema funcionando perfectamente, siguiendo un patrón. No fue una hoja que se convirtió en la fruta. No fue un pedazo de tallo o de palo del árbol. No. Fueron las florecitas que siguieron un proceso muy organizado para convertirse en la fruta que uno tanto anhela. Pero usted camina la creación entera y se va a dar cuenta que toda la creación de Dios funciona de esa manera. Todo. Usted entonces comienza a ver las estrellas, el sistema solar y todo está, la órbita terrestre. Si se mete al mar, entonces en las aguas usted ve todo un sistema funcionando. Y mientras más usted estudia, más asombrado se queda de todos los sistemas que armónicamente van funcionando en la humanidad. ¿Cuándo se presentan los problemas? Cuando el hombre comienza a inventar. Usted ve que, por ejemplo, con los peces, aquí en el país y en todos los países, declaran meses en que no se puede pescar. ¿Pero por qué? Porque imagínense, si todos los días estamos sacando pescado del mismo sitio, no van a llegar a crecer, se acaban. Se acaban, porque de repente hay una superindustria. Pero cada uno de esos peces es parte de un sistema. Y yo escuchaba hace un tiempo de unos peces que habían entrado en el país, que estaban dañándolo todo porque se había alterado el balance biológico o zoológico, o no recuerdo cuál es el término para todo lo que está ahí en el agua. Y entonces ese balance se había alterado y había un problema. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquí en el Éxodo 16, Dios le da una instrucción para que sistemáticamente fueran bendecidos con el alimento que Él preparaba para ellos. Y Jehová dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Principio número 1 de la mayordomía. Dios es el dueño de todo y es el que provee, porque toda provisión viene de Dios. Yo tengo que estar claro en eso, hermano. Y yo sé que todas las filosofías humanistas de hoy, todas esas ideas, esos conceptos que se promueven exaltando y engrandeciendo al ser humano, tratan de ignorar este principio fundamental de mayordomía. Yo soy de Dios. El mundo es de Dios. Todo lo que yo recibo es porque Dios me lo ha puesto en la mano, sea mucho o sea poco, porque todo es del Creador de los cielos y la tierra, y yo tengo que ser agradecido con lo que me ha puesto a administrar. Es un principio fundamental, porque el ego inflado de la humanidad
Y toda la necedad en la que caemos, como decíamos el jueves, que relata Romanos capítulo 1, toda esa necedad comienza ignorando que somos criaturas de Dios, que somos creación de Dios. Nosotros no somos invento de la tecnología. Nosotros no somos invento del hombre, somos criatura de Dios. Toda la creación es hecha por Dios y todo lo que tenemos en nuestras manos es porque a Dios le plujo ponerlo en nuestras manos. Y no podemos perdernos en esa realidad. Y ese es un principio de mayordomía que debemos tener claro. Y debemos tener y considerar la opinión de Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos, cómo lo administramos, porque tendremos que dar cuenta. Yo tengo que dar cuenta a Dios de qué hago con mi vida personal, con mi cuerpo, con mi familia, con la familia que tengo. Yo tengo que dar cuenta a Dios de qué hice y qué no hice y por qué lo hice. No puedo vivir de espalda a esa realidad como que nadie me va a pedir cuenta. No. El dueño es el Dios del cielo. Mire las palabras del Salmo 8 que son impresionantes. Cuando dice el salmista David: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¡Aleluya! El salmista está impactado al entender su posición frente a Dios, frente a la creación. Y está diciendo, cuán grande eres, Señor. Y qué privilegiado soy que tú me has puesto sobre la tierra. Los seres humanos somos especial tesoro del Creador del cielo y de la tierra. Los mayordomos tienen que entender este principio de Dios es todo. Todo se lo debemos a Dios. A Dios le pertenece todo y todo lo que tenemos o recibimos viene de Él y tendremos que darle cuenta a Él. Lo agradezcamos o no lo agradezcamos. Ese es el primer principio de una mayordomía correcta frente al Señor. Principio número 2. Dios espera que administremos los recursos que pone en nuestras manos con sabiduría y entendimiento, siguiendo sus instrucciones para que no falte alimento o provisión en nuestra vida, en nuestra casa. El diablo se ha inventado una serie de filosofías de vida que son una necedad y han estado llevando a mucha gente al fracaso total. Si lo deseas, tómalo. Si lo quiere, es tuyo. Tú te lo mereces. ¿Han escuchado esa frasecita? Y usted ve gente arruinada porque ellos se lo merecen todo. Ellos se merecen ser los príncipes de Gales, Lady Di y Charles. Ellos se merecen y ellos se lo creen.
tú eres grande, tú eres y no me quiero desviar del tema, pero hay muchos hermanos y hermanas que hay que bajarlo de la nube. Hay muchos solteros que tienen que bajarse de la nube. Hay muchos viejos y viejas que tienen que bajarse de la nube también. Satanás se ha inventado una serie de filosofías donde vivimos como inflándonos, como globos llenos de helio para elevarnos a las alturas, ignorando que no somos más que mayordomos, administradores. Y yo creo que en esta ciudad ese concepto debe entenderse. Una vez escuché, no me recuerdo ahora los detalles, que había alguien que administraba una propiedad de alguien aquí en Casa de Campo y que hasta salían los carros del dueño. Y un día vino el dueño y lo halló andando en su carro y le dijo, pero varón, ¿y qué fue? Y yo sé que la historia terminó que lo botaron y más nunca preguntaron por él, porque como administraba la propiedad se llegó a creer. Yo sé que muchos conocen casos parecidos a ese. Eso nos pasa a nosotros los seres humanos. Terminamos creyendo que como el dueño nos delegó y nos puso a enseñorearnos sobre su creación, creemos que nosotros somos los dueños de la creación. Nosotros solo somos mayordomos, administradores, y un día tendremos que dar cuenta de todo lo que han puesto en nuestras manos. Debemos ser buenos administradores. No podemos desperdiciar, no podemos acumular desmedidamente, sino administrar adecuadamente. Mire cómo dice aquí en este capítulo 16, verso 4 de Éxodo. El Señor le dice a su pueblo, y recogerás diariamente la porción de un día para que yo lo prueben si andan en mi ley o no. Pero ¿y por qué no lo da el lunes y ya no tenemos que levantarnos los otros días? Así somos nosotros. Pero el dueño te está diciendo, párate todos los días y búscalo. Pero lo que inventan, y los dominicanos somos bien inventivos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo cambia de otra manera? El Señor le dice, así lo harás y en el sexto día vas a coger el doble. El primer día, dice la Biblia, lo hicieron bien. Pero luego algunos comenzaron a inventar o a desobedecer y a hacer algo diferente a las instrucciones de Dios. Y escucha lo que pasó, verso 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Es decir, tenían que coger lo que se iban. Un gomer, aproximadamente, o 2 gomeres, aproximadamente a 2 kilos de maná. Y mire lo que pasó. Mas ellos no obedecieron, verso 20. Sino que algunos dejaron de ellos para el otro día. Es decir, cogieron de más para no tener que bregar. Y se volvieron gusanos. Y hedió y se enojó Moisés contra ellos. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretían. Es decir, Dios le puso una limitación. Tienen que levantarse a recoger el maná todos los días. Y después se va a derretir o se va a podrir, porque la instrucción del dueño es que todos los días recogieran lo que le tocaba. Y le dio la medida. Es decir, que ahí no podía haber gente obesa, ni gente que se diera una hartura de maná.
No, que yo como mucho maná. No, que eso a mí no me hace nada. No. Dios le dijo, es esta la cantidad que se van a comer. Pero siempre hay gente que dice, no, como Dios dijo, así no es. A mí me gusta demasiado el maná. Yo no me lleno con un chin. Y entonces empezaron a inventar. Parece un chiste, hermano, pero así es que somos los seres humanos. Ese es el problema. Tenemos que dormir 8 horas. Nos diseñaron para que durmamos 8 horas. Y nos diseñaron para que descansemos una vez cada 7 días. Es por diseño que está eso. Hay muchos estudios médicos que dicen que quien no descansa cada 6 días o al 7º día va acumulando problemas de salud que le salen al pasar de los años. Hay que dormir una cantidad de horas. Pero ¿qué hace la gente? Deciden trabajar de noche. Deciden trabajar a todas horas. Hay gente que tiene 2 trabajos, 3 trabajos. O hay gente que buscando lo que no se le ha perdido, buscando diversión, amanece. Ahora hay un grupo de jóvenes que amanecen jugando juego electrónico. Y después usted lo ve como zombie, durmiendo. ¿Y qué es lo que te pasa, muchacho? No, que estaba jugando anoche. Pero la noche se hizo para dormir. Tenemos que repetir eso, ¿no? Eso deberíamos entenderlo. La noche se hizo para dormir. Ya le estamos robando una cantidad de tiempo porque deberíamos ser como la gallina. Que con la oscuridad nos recostamos. Pero no, nos cogimos 6 horas más de la noche y nos dormimos como hasta las 12 de la noche normalmente. Pero hay algunos que ni siquiera quieren dormirse a las 12 de la noche. Quieren trabajar en la madrugada. Hay gente que me ha dicho, es que yo en la madrugada es que me concentro. Bueno, varón, concéntrese en otra hora porque usted necesita dormir. Después, ay, yo no sé por qué yo tengo este problema nervioso. Ay, yo no sé por qué me tiembla un brazo. Oh, pero es que la computadora tuya está loca. Porque le calentaste el procesador. Usted ha visto los de informática, saben que cuando se calienta el procesador, la computadora comienza a dar señales raras y la pantalla y se tranca y no salen las cosas. Así hay mucha gente con el procesador calentado. Porque no administran, se quieren comer todos los chicharrones que aparecen, se los quieren comer ellos solos, todas las cosas. Yo le he dicho a ustedes que a mí me encanta el arroz. Pero yo tengo que rogarle a mi esposa, por favor, no me agarró hoy. No me agarró. ¿Por qué? Porque yo sé que si me llevo del arroz, los trajes no me van a servir. A mí me encanta el arroz. Y más si es blanquito, así. Parece que tengo muchos compañeros en la iglesia. Pero yo sé que no puedo comer solo arroz, que yo tengo que comer un poco de carne, que yo tengo que comer vegetales, que yo necesito tomar agua, que yo necesito hidratarme, que yo no puedo estar sentado todo el día, que tengo que caminar, que tengo que ejercitarme. Yo no puedo dejarme llevar de los deseos de la carne o de la pereza. Soy mayordomo de Dios y tendré que darle cuenta al Señor de lo que Él ha puesto bajo mi administración. Aleluya. Yo sé que mucha gente piensa, óigame pastor, pero yo no lo había visto de esa manera. Es que tenemos que verlo de esa manera, porque desde Génesis 1 hay una delegación de responsabilidad de parte de Dios en nosotros. Y eso después tenemos que llevarlo a la familia. Tenemos que llevarlo a los bienes que Dios pone sobre nuestras manos. Yo no creo que un cristiano lo único que debe pensar es en cómo ganar dinero para
disfrutar la vida. Pastor, usted está predicando el ascetismo. No, yo no estoy predicando eso, pero nosotros tenemos que ser gente de propósito. Hay gente que lo único que están pensando, ay, voy a ganar dinero y voy a viajar por el mundo y voy a comprar un yate y voy. Y no están pensando de que hay necesidad, no están pensando de aportar algo a la humanidad, a la nación, a la familia. No están pensando en cosas superiores, no están pensando en dónde van a ir ellos en la eternidad, qué va a pasar con su alma cuando mueran y partan de esta tierra. Solo están pensando como el necio aquel, como el hombre rico que dijo, voy a ensanchar mis graneros, los voy a hacer más grandes para llenarlos de todo lo que he cosechado. Y dice Jesús, y una voz del cielo le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque no entendemos el concepto de cuál es nuestra posición en la tierra. Somos mayordomos de Dios. Aquí Dios le dice instrucciones, cómo deben hacerlo, cómo deben seguirlo y que debían hacerlo de tal manera para que pudieran tener la provisión y para que obedecieran al Creador. ¿Qué espera el Creador y dueño de nuestras vidas y de todo lo que podemos administrar o manejar? Que lo hagamos con sabiduría, que seamos fieles, que administremos las cosas según sus instrucciones. Ay, ¿por qué hay que dormir? Porque el que no hizo no puso así. ¿Y por qué este teléfono, si yo lo extraño, se rompe? Porque el que lo hizo no lo hizo de acero, lo hizo de plástico, lo hizo de mica o vidrio. Y si se cae, se rompe. Ay, pero eso no es justo. Pues haz tú un teléfono. Sí, porque es que así que funcionamos. Ay, eso no es justo. Porque no es justo. Piensas tú. Pero tú puedes hablar cuando tú tengas la capacidad de crear. Cuando tú puedas presentar una alternativa al Creador. De lo contrario, recoge el rabito y váyase tranquilito. Principio número 3. Dios provee suficiente para todos a pesar de los que intentan acaparar más allá de sus necesidades. En los versos que leímos del 19 al 21 está este principio de distribución que nos llena de tranquilidad frente a la acumulación de muchos en perjuicio de otros. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío allá en el desierto hubo gente que se salió del enfoque y recogió más de lo que debía recoger. Y pudo haber escasez, pero el Señor en su sabiduría proveyó para todo. Y el que cogió de más se le pudrió. Y eso tiene mucho que podemos decir, pero no lo voy a decir en esta oportunidad por causa del tiempo. Luego otros salieron a recoger el día que Dios dijo que era para descansar y no hallaron nada. Y esa analogía tiene muchas enseñanzas también. Porque ¿de qué vale que nos esforcemos si estamos caminando en contra de la voluntad de Dios? Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, pero están en desobediencia a Dios y tú no ves ningún fruto de lo que trabajan. Y hay gente que haciendo todo tipo de diablura acumulan riquezas y se le convierte en sal y agua, porque no la pueden ni siquiera disfrutar porque están fuera del propósito de Dios. Tengo que concluir esta parte y quiero terminar con 2 o 3 ideas finales que quiero que se queden en la mente y el corazón de ustedes. Número 1 y fundamental es que debemos tener claro que somos mayordomos de Dios. Y no somos mayordomos como Alfred o Jaime. Somos administradores de los recursos de Dios
porque desde la creación el Señor nos delegó esa responsabilidad de administrar toda la creación, comenzando con nuestra vida. El mayordomo sabe que aunque administra los bienes en segundo lugar y las riquezas del amo no le pertenecen, porque el otro es el dueño. Eso es importante. No me pertenece porque otro es el dueño. Yo recuerdo deben ser algunos 5 años, yo recuerdo que compré un vehículo, yo creo que fue cuando cambié de camioneta para jipeta o algo así. Yo sé que yo venía por el parque de esta ciudad y uno de los muchachos que vendía periódico ahí, que siempre por la mañana yo le compraba el periódico, esos muchachos se van haciendo hasta familia de uno, porque todos los días tú lo ves y muchas cosas van pasando ahí en esa relación. Y ese día yo había cambiado el vehículo y llego en el vehículo diferente y el joven que está vendiendo el periódico me dice: pastor, ¿y esa montura? Digo, y yo le respondí: se la estoy manejando al dueño. Y el muchacho me miró como quien dice: ¿qué es eso, pastor? Digo yo: este vehículo es del Señor, yo soy el chofer, Él me lo dio para que haga su trabajo, porque a Él es que le pertenece. Me dijo: bueno, pues entonces así está bien. Ahora, ¿tenemos nosotros eso en mente? Esa casa que tú tienes, deberíamos comenzar a cambiar el lenguaje y decir: esta casa es del Señor y me la ha permitido para que yo la viva, la administre y la disfrute. Esta familia me la dio el Señor, no es mía, y me la ha dado para que yo me goce, para que yo eduque. Usted no ve cómo dice el salmista: herencia de Jehová son los hijos. Es decir, Dios en su misericordia y en su amor nos ha dado el privilegio de administrar las cosas. Pero eso no debe llevarnos a creernos que somos los dueños, amos y señores, porque finalmente el dueño es el Señor. En tercer lugar, el creador y dueño de nuestra vida espera que seamos fieles. Dios es el que provee, Dios es el que distribuye equitativamente. Dios espera que sepamos administrar sabiamente lo que puso en nuestras manos. Yo sé que yo vengo de un tiempo diferente al actual ya. Soy joven nada más de pensamiento. Pero a mí me duele cuando se bota comida. Yo me siento mal cuando yo veo comida que se daña, porque se compró de más, porque se cocinó de más, porque no se tuvo cuidado. Yo creo que alguien debe comerse la comida que se cocina. Yo pienso que no debemos desperdiciar nada, ni siquiera si una fruta. Para volver al tema de los mangos, hermano, yo casi todos los cultos venía con 2 fundas de mango. Los ujieres son testigos. Hasta Santo Domingo yo llevé mango. Porque a veces me traían los hermanos, entonces yo tenía que comerme lo que me traían los hermanos. Y entonces regalaba a los míos. Y yo le llevaba funda de mango. ¿Por qué? Porque yo decía: yo no voy a dejar que esos mangos que han caído ahí se pierdan, pudiendo alguien disfrutarlo y hasta alimentarlo. Porque yo tengo que aprovechar los recursos que Dios pone en mis manos para bendecir, para exaltar el nombre del Señor, para traer gloria a Jehová por la provisión que da con la lluvia temprana y la tardía. Dios es el que provee. Un mayordomo tiene que entender eso y administrarlo sabiamente, todo lo que el Señor pone en sus manos.
Un mayordomo no puede ser uno que inventa, que descuida, que no le importa lo que pase con los recursos que han puesto en sus manos, sino que debe ser un administrador fiel. Finalmente, no podemos decir que hacemos lo que queremos con nuestra vida. Nunca hagamos eso. No digamos, yo hago con mi vida lo que yo quiera, porque la vida no es nuestra. No digamos, yo hago con mi dinero, con los recursos, con esto o aquello, lo que me da la gana, porque nosotros somos mayordomos. Debemos ser fieles al que nos puso como administradores. Dios nos ha dado la vida para que lo alabemos, para que provoquemos gloria para Él siguiendo sus mandamientos. Si usted no haya qué hacer con el dinero, respalde la obra de Dios, respalde a una persona que está en necesidad, a una familia que tiene problemas, pero no lo bote. Usted sabe la gente gastando millonadas en vicios que lo único que hacen es destruir vidas. Gente gastando cantidades exageradas de dinero en cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Dios nos ha dado la vida para que lo alabemos, para que traigamos gloria para Él, obedeciendo sus mandamientos. Por eso, todo el que vive en pecado, todo el que está fuera del orden de Dios, fuera de los mandamientos de Dios, es un mayordomo infiel, porque no está haciendo lo que debe hacer. No está administrando los recursos como debe administrarlos. Todo el que vive en pecado no sigue las instrucciones del que le dio la vida. Y yo quiero terminar diciéndole a esa gente que son los amigos que están aquí o a la distancia, conviértanse a Cristo, para que comiencen a conectarse con el propósito de Dios para su vida. Y obedeciendo los mandamientos de Dios, estarán aplicando los correctos principios de mayordomía que Dios espera de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.